Hola, buenas tardes y bienvenidos una semana más a Filmoteca Retiro. Hoy vamos a ver una película muy reciente, se estrenó en España en octubre del año pasado, después de haber pasado por varios festivales, entre ellos el Festival de Berlín a comienzos del año. Se trata de La luz de mi vida, que es la segunda película dirigida por el también actor Casey Affleck, protagonista de La luz de mi vida, pero es su primera película realmente de ficción, puesto que la anterior, dirigida en 2010, I'm Still Here, era una mezcla entre ficción y documental, sin saber bien dónde empezaba la ficción y dónde el documental, y seguía a Joaquín Phoenix durante una época, recreaba una época en la que el actor Joaquín Phoenix desapareció de la esfera pública y que Affleck hacía un juego metacinematográfico con ese asunto. Fue por entonces, más o menos, por 2010, cuando realmente Casey Affleck empezó a escribir el guión de lo que sería La luz de mi vida, aunque el propio director, no era consciente de ello. Esto se debe a que Affleck, que por entonces estaba casado con Summer Phoenix, hermana de Joaquín Phoenix, con quien tuvo dos hijos, y con uno de ellos, que por entonces tenía 5 años, todas las noches, como hacen muchos padres y muchas madres, pues se sentaba antes de dormir a o a leer un cuento o a inventárselo. En el caso de Affleck, cada noche se inventaba un cuento diferente. La mayoría de ellos, según el propio director, los iba creando cada noche y si después le gustaban más o menos, los transcribía aproximadamente. Hubo una noche en particular que uno de los cuentos le gustó mucho y es precisamente el que van a ver ustedes, modificado y alargado, en la larga secuencia que abre La luz de mi vida. Por lo tanto, en esa época, sin saberlo, cuando escribe este cuento, ya ha puesto la primera piedra de lo que más tarde será La luz de mi vida. La segunda piedra surge cuando Affleck, después de pasados casi 10 años, se da cuenta de que en esta época, además de haber sido actor, sobre todo se ha dedicado a ser padre en diferentes circunstancias, primero casado, después tras el divorcio, y decide que va a hacer una película donde hable sobre la paternidad, de alguna manera de hablar de su paternidad en particular a través de una ficción donde se puede incluir esa experiencia. Affleck rueda la película después de Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan, y antes de comenzar lo que sería la carrera hacia los premios que recibiría Affleck por esta película, incluido el Oscar. Esto es significativo porque cuando Affleck recibe el Oscar hubo una polémica porque hubo varias actrices que acusaron al actor de haber sufrido acoso durante varios rodajes, y como la película que van a ver ustedes se estrenó después y tiene un alto componente, no sé si feminista, pero sí femenino a la hora de abordar ciertas cuestiones, se vio como una especie de lavado de imagen del actor-director de esas acusaciones. Sin embargo, es decir que la película ya se había rodado no mucho tiempo antes, pero lo suficiente de esa polémica como para que realmente haya que desligar unas cosas de las otras. La película, como verán, resulta un poco extraña para nuestro contexto, puesto que está hablando, nos introduce en un contexto posapocalíptico debido a una gran pandemia. Por lo tanto, bueno, pues sus imágenes son muy apocalípticas, quizás no tengan nada que ver con lo que estamos viviendo nosotros, pero resulta sin duda alguna diferente ver la película ahora que hace un año cuando se estrenó en salas. Como digo, la película nos introduce en eso, en un contexto donde ha habido una gran pandemia con una característica, y es que el virus que ha azotado a todo el mundo solamente ha atacado a las mujeres, mermando considerablemente la población femenina en el mundo en cuestión de muy pocas semanas. El protagonista, que nunca conocemos su nombre, el padre, protagonizado por Affleck, vagabundea por Estados Unidos junto a su hija, la cual hace pasar por un hombre, o en este caso un joven, para evitar ciertos problemas que pueden imaginar, pero que no vamos a desvelar, puesto que
la película los va desarrollando poco a poco y sobre todo no de una manera muy explícita. La película es una película de ciencia ficción, pero no es una película de ciencia ficción convencional, es decir, lo es por la temática, pero no tanto así por las imágenes que nos muestran. Es también una película dramática, intimista, sobre la relación paterno-filial. Como verán, hemos dicho, la secuencia que abre la película es una secuencia muy larga de un padre contándole un cuento a una hija y cómo van construyendo la ficción, pero también finalmente, por las derivas por las que lleva a la película, acaba siendo prácticamente un western. Affleck ha hecho una película muy minimalista, muy personal, muy singular en muchos aspectos, muy íntima, y verán que tiene además un ritmo muy particular, no es un ritmo lento, pausado, no se hace pesado, pero Affleck dilata mucho las secuencias para poder indagar y reflexionar sobre esa relación que mantiene con su hija y después ir introduciéndonos en un contexto más amplio, muy peligroso en muchos aspectos, como sucederá al final, y que hay que para disfrutar de la película, entrar en ese ritmo y aunque no es una película que nos hable a lo mejor o nos introduzca en un mundo muy novedoso, yo creo que la manera en que lo hace sí tiene algo original. Y bueno, después de la película estaremos aquí de nuevo para hablar de algunas cuestiones formales y temáticas de la película de La luz de mi vida. Recordar que para entonces siguen teniendo un número de WhatsApp en pantalla o el hashtag Filmoteca de Retiro, donde pueden mandar comentarios, dudas, preguntas, lo que sea, para después de la película. La película dura aproximadamente 2 horas, por lo cual nos vemos de nuevo aquí aproximadamente sobre las 8:15. Que disfrute mucho la película. Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos de nuevo después de haber visto a la luz de mi vida, para recuperar un poco lo que hablábamos en la presentación. La segunda película dirigida por el actor y director Casey Affleck. La primera fue en 2010, película, como habíamos comentado, con Joaquín Phoenix, una mezcla de ficción documental alrededor de la supuesta desaparición de Joaquín Phoenix, donde Affleck bueno, pues, indagó en unos mecanismos estructurales muy de la época, donde se intentaba ver, eh, manejar las fronteras entre ficción y no ficción a través de esta película que llamó la atención más que por lo que había hecho en sí mismo, es por la extrañeza, por el personaje que retrataba. Fue entonces, por esa época, hace 8 o 9 años, cuando empezó sin saberlo a escribir lo que sería luego La luz de mi vida, cuando, digamos, contaba cada noche a uno de sus hijos una historia y luego las escribía, y una de ellas en particular, que es la que luego ha desarrollado en esta primera secuencia que habrán podido ver en la película de casi 10 minutos, un plano fijo, un plano muy largo, un plano muy extraño para empezar con una película, todo dialogado, pero que ya marca un poco ciertos aspectos que luego vais desarrollando, sobre todo en cuanto a la relación que establece el personaje con su hija. La película, evidentemente, es pura ficción, no tiene nada que ver con la primera que hizo Casey Affleck. De hecho, él como director no tiene un proyecto como el que, por ejemplo, sí puede tener su hermano Ben Affleck como director, que también tiene más películas, empezó antes a dirigir, pero Ben Affleck sí, combinando su trabajo como actor, sí intenta tener una coherencia en cuanto al juego con géneros. Su hermano, en cambio, bueno, pues con 2 películas es pronto para decir, pero por lo menos esta segunda se ha alejado completamente de la primera, aunque sí pueda introducir a través de su personaje ciertas preocupaciones o introducir ciertas reflexiones sobre su paternidad. Él en una entrevista comentaba que en estos 10 años, aparte de estar trabajando, pues había dado cuenta de que había sido padre en 2 momentos diferentes, uno todavía casado y otro en pleno ya divorciado.
de estas reflexiones surge esta película. Es una película como, muy tranquila, a pesar del contexto en el que nos introduce, esta pandemia tan global que solamente ha afectado a las mujeres. Es una mirada por parte de Affleck hacia la figura de la mujer muy particular, que como comentaba al principio, en un momento dado se vio en esta película una especie de blanqueo debido a las acusaciones que recibió de algunas compañeras actrices de que en algunos rodajes habían sufrido acoso por parte de Ben Affleck. Se vio que en esta película quizás el actor, director, estaba intentando congratularse con las mujeres a través de la película, también, pero la cuestión es que la película se había rodado casi 2 años antes o un año al menos antes de que todo surgiera, por lo cual, salvo que viese venir que le podía pasar algo así en el futuro, era extraño que pudiese hacerla con ese objetivo y no como lo que realmente propone, que es este itinerario de un padre con su hija huyendo constantemente, sabedores de que en cualquier momento pueden tener problemas, de que su hija es de las pocas mujeres y sobre todo muy joven y está en peligro, y quería, como creo que expresa bastante bien la película, ir mostrando esas complicaciones que en el fondo, quizás incluso fuera de este contexto, se pueden tener con respecto a un hijo o una hija a la hora de saber hasta dónde se puede llegar a protegerla, eh, cómo comunicarte con ellos. De hecho, todos estos juegos que tienen con cuentos metafóricos a la vez de estar hablando, de estar utilizándolo y de estar hablando del contexto en el que se están moviendo, que es una manera de aprendizaje, que de hecho Affleck lo incentivó mucho en el guión y luego en el rodaje, el querer introducir esta idea de ya no solo de la educación, sino sobre todo de la fabulación, de la ficción, como forma de crear una realidad paralela que explique la realidad en la que se mueven, incluso esta realidad tan compleja y tan violenta como luego se verá que es, y también al final, en cierta manera, un cierto fracaso, sobre todo para él, cuando ya esos cuentos o estas historias metafóricas son insuficientes, pero en cambio se da cuenta de que su hija ha madurado y ha crecido lo suficiente como para no solo defenderse ella, sino también salvar a la vida a su padre, ¿no? Es ese final que es casi como una piedad invertida, es la hija la que sujeta al padre y no como una piedad la madre que sujeta al hijo. Es una figura en la que un poco la salvadora del padre, y quién sabemos si quiere decir una especie de salvación mucho más amplia. La película en este proceso recuerda, por ejemplo, una novela película muy conocida como es La carretera. Ahí era también un padre con un hijo en un futuro apocalíptico, posapocalíptico, o una muy reciente llamada No dejes rastro. Aquí es un padre con una hija en un presente normal. Ahí no hay un contexto de ciencia ficción, sino un padre y una hija que viven fuera de la sociedad en un estado de Estados Unidos, en los bosques, hasta que bueno, las autoridades no permiten que vivan ahí, tienen que estar huyendo. Ahí bueno, pues crea la misma huida, pero ahí de las propias autoridades presentes. Y todo esto mezclado un poco también con Hijos de los Hombres, de Cuarón. Recordarán que, que la haya visto, que tiene muchos elementos de unión en aquello, por ejemplo, la imposibilidad de un embarazo y la posibilidad de un embarazo que pueda traer a la niña salvadora. Affleck, estos son algunos ejemplos, se pueden encontrar otros. En este aspecto, Affleck realmente, y él es consciente, no parte de un planteamiento muy novedoso, es un marco de ciencia ficción muy claro. Además, bueno, pues ahora creando una pandemia global que ha puesto el mundo patas arriba. Pues os decía que la película se estrenó en España en octubre del año pasado, ahora la hemos visto en septiembre. En un año ha cambiado tanto las cosas
entender que si alguien la vio entonces y la vuelve a ver ahora, quizás la percepción de ciertos elementos puedan cambiar. Entonces, a partir de ese marco de ciencia ficción que nos puede resultar más o menos reconocible, Affleck introduce un poco algunas constantes del cine independiente, además de un cine independiente que es el que él en los últimos años ha protagonizado. eh, de hecho, prácticamente todos los colaboradores, tanto la fotografía como la música, por ejemplo, son los mismos de una película reciente que se llamaba Accus History, donde él salía muy poco, pero tiene un planteamiento visual muy similar en cuanto a la fotografía, es decir, bueno, hace una especie de ciencia ficción indie para darle una vuelta y sobre todo ir creando una película donde hay un tema, hay unas constantes, pero quizás importa más el cómo se va estableciendo el ritmo, cómo va avanzando la acción, cómo realmente el punto de vista que nosotros vemos, con el que nosotros vemos la película, es el del padre. En ningún momento abandonamos su punto de vista. De hecho, al final, cuando, como han visto, la niña sale por la ventana y no sabemos dónde ha ido y luego vuelve y dispara, no hemos visto en ningún momento sus pasos, es decir, vemos la realidad a través de sus ojos y esto es muy importante porque recibimos poco a poco la propia sensación del padre de cómo va enturbiándose, cómo va cada vez teniendo más miedo, cómo según se acercan, abandonan el bosque y se acercan a centros urbanos o a localidades donde hay un poco más de presencia humana, la peligrosidad aumenta, es decir, bueno, va poco a poco mostrando un mundo salvajado, casi primitivo, donde pues no vemos a ninguna mujer excepto a esta niña y solo sabemos por comentarios de que están retenidas en algunos espacios, lo cual crea también una inquietud por saber, como el padre, si son capaces de coger a esta niña, cuál es el futuro que le puede quedar a Rag, ¿no? Ese exterior peligroso lo vamos descubriendo con él a través de su punto de vista, y ahí Affleck hace un buen trabajo para que nos identifiquemos bastante bien con ese miedo y con ese contexto que, como digo, lo vamos descubriendo poco a poco y nunca de una manera plena, porque vemos que todos esos hombres que irrumpen en las casas buscando a la niña, tampoco sabemos las motivaciones ni lo que quieren, hay una cierta abstracción, pero por eso mismo esa abstracción resulta bastante poderosa a la hora de inquietar y sobre todo esa violencia, ¿no?, que se va poco a poco introduciendo en la película y que contrasta con la relación que mantiene él con su hija, donde prácticamente es un drama íntimo, un drama muy cercano a lo que podría ser una película independiente norteamericana más o menos reconocible, con unos diálogos que eran muy elaborados, pero que, bueno, parece como que están sacados de otra película y introducidos en esta. Igual que al final la película acaba siendo prácticamente un western en cuanto a los metidos en la casa, un western psicológico, se tiene ciertos elementos que el propio África ha reconocido que le gustaba llevar la película por diferentes géneros hacia esos derroteros más violentos, pero que tienen que ver con la tensión que ha ido creando a través de un ritmo muy pausado, pero muy elaborado, muy atmosférico, muy atento a nivel paisajístico para introducir a estas dos figuras andando por una naturaleza que a veces parece inhóspita, pero que en el fondo es todo lo contrario, es el único sitio donde ellos están seguros, donde él sabe defenderse, incluso cuando llegan a esa granja, él está inquieto, tiene que estar constantemente creando trampas por si vienen, esos pasadizos que luego se demuestra que son totalmente recapacitados porque sabe que tarde o temprano los van a tener que utilizar, pero es como la civilización ha caído y realmente es la naturaleza lo que les protege y llegado un momento en el que cuando creen que pueden tener una especie de vida más tranquila al llegar a la casa que perteneció a su familia, no lo tendrán.
Por lo demás, la película realmente, aparte de todo este contexto, que está muy bien trabajado, está claro que a Affleck le gusta más lo que se puede llamar un tono más bajo, como decía, este estilo indie que él ha visto y ha protagonizado en muchas películas, para ir hablando de lo que le importa, que es la relación entre el padre y la hija. A este respecto está muy bien trabajado el tema de la comunicación, la educación, también, de hecho, hay como habrán visto, una conversación de las primeras de la película sobre qué es la moral, qué es la ética. Es decir, cómo educas a una persona en un contexto tan salvaje donde las reglas parecen haberse totalmente perdido y donde además esta persona, su hija, según vaya creciendo, no sabemos si va a poder seguir mostrando escondiéndose detrás de una gorra de béisbol y de un pelo corto. Será más visible que se trata de una mujer y por tanto la lucha que él tiene porque su hija tenga una educación humana en un contexto deshumanizado, a pesar de que quizás, como al final de la película se ve, ella tiene que acabar para defenderse disparando una escopeta, ¿no? Ahí hay una especie de mirada un tanto sombría, pero también creo que durante la película tiene tramos muy emocionantes en cuanto a la relación que establece con su hija y sobre todo la búsqueda de que no haya estridencias en ningún momento, en el que esté todo muy controlado, que hay una cierta sequedad, una distancia, no frialdad, pero es una cierta distancia con los personajes para que el espectador pueda recibir toda esa relación con la emoción que merece, pero sin entrar en grandes sentimentalismos, incluso el final es un final muy contenido, y esto también lo hereda eh, Affleck de ciertos directores con los que ha trabajado en los últimos años y que tienen una tendencia también a hacer este tipo de acercamientos y sobre todo la búsqueda de que, bueno, que el contexto sea muy general, muy apocalíptico, no exagerado, pero bueno, como hasta hace poco pensábamos que estos relatos de pandemias y de virus eran muy exagerados y quizás ahora hemos rebajado un poco ese escepticismo. Pero bueno, reducido todo este contexto, realmente Affleck ha manejado muy bien los recursos que ha puesto sobre la mesa y en pantalla para hacer una parábola humanista bastante interesante sobre las relaciones y sobre cómo, bueno, al final, en un mundo ya sea tan deshumanizado como el que vemos o como el nuestro, algo más humanizado, al final hay una necesidad de entendimiento y unas armas, como puede ser la educación, el, el respeto a los demás, una forma de vida más moral y más ética, que pueda ayudar en cualquier momento a llevar una vida lo más normal posible. Y nada, con esto agradecerles de nuevo que estén un día más con nosotros aquí en Filmoteca Retiro. Les emplazamos al próximo eh, día, la próxima semana, a la misma hora y seguimos viéndonos aquí en formato online para disfrutar del cine con ustedes. Muchas gracias.